Iniciamos ya la última lección del viaje a La Coruña. Hablaremos del puerto y del fin del viaje. Despedimos así a esta maravillosa ciudad. Hemos recorrido desde su llegada por Alfonso Molina, el casco histórico, su entorno, Monte Alto, el Ensanche, Juan Flórez, la playa de Orzán, y ahora tratamos también la bahía y ahora tratamos de este tramo final a partir, por así decir, del viaducto por la avenida de Primo de Rivera, avenida del Ejército, los castros, hospitales y una reflexión final sobre la ciudad. Podríamos dar muchas más charlas pensando, analizando la ciudad jardín, analizando los barrios en Ronda de Uteiro, Ronda de Nele. Pero bueno, ya son demasiadas 15 charlas sobre La Coruña, porque probablemente os habremos agotado. Fijaros que ahora vamos a hablar de todo este espacio, que es el del puerto, donde sin ninguna duda la ciudad podía haber tomado la aptitud de haber llevado la vida que tenía de los cantones de Linares Rivas, de manera natural podía haberla llevado siguiendo la avenida de Primo de Rivera y del Ejército, como está insinuando gran parte de la arquitectura que surge aquí en los años 20 y 30, en que insinúa que efectivamente la vida de la ciudad iba a seguir por este recorrido siguiendo la bahía. Pero no, la ciudad optó, ya desde la decisión de la situación de la estación, del cruce de Cuatro Caminos, optó por tomar un eje interior, que vemos que es una actitud que la ciudad la ha tomado muchas veces. Cuando ya se dirige hacia el corazón de la meseta, hacia Madrid, hacia Castilla, ya prima ese eje poderosísimo y se olvida, por vez primera en el recorrido de la ciudad, se va a olvidar del recorrido de la bahía. Este es el recorrido que vamos a atravesar hoy. Luego seguiremos hacia la zona de los castros, donde, como veis, aquí se va a producir lo mismo que pasó con la zona del viaducto, es decir, de nuevo abandonamos el recorrido lógico que hubiera sido rodear los castros al borde de la bahía en una maravillosa avenida, y de nuevo hacemos como hizo el viaducto, atravesar por un desfiladero, subir a una colina, lo mismo que pasaba en el viaducto y Juan Flórez, para tratar de atajar unos pocos metros el recorrido de la avenida. Es decir, La Coruña continuamente comete, de cierta manera, los mismos errores. Eso pasa en muchas ciudades. Muy bien, ahora vamos a tratar este tramo que va desde el final de Linares Rivas hasta La Payoza, Ramón y Cajal y ya Parque Europa. Fijaros que habíamos abandonado Linares Rivas con ese maravilloso edificio Art Déco que nos habla de una época fantástica en la ciudad. Esos maravillosos edificios racionalistas, que la ciudad está plagada de ellos, con toda la poesía de los años 30, aunque algunos se construyeron después, maravillosos, y una Coruña con una enorme personalidad que estaba ligada a los movimientos arquitectónicos de vanguardia de su tiempo y que en cierta manera ha influido muchísimo en los ensanches, aunque está muy oculta esa arquitectura, y que también va a influir en parte en nuestro barrio, en las calles interiores. Aquí empezamos con la gran torre rascacielos del viaducto, en cierta manera muy bien situada porque insinúa un comienzo de un nuevo tramo de la ciudad, así como el Banco Pastor señalaba el paso entre un tramo de la pescadería y otro, o también el Banco Central señalaba el final de la Rúa Nueva de la segunda ciudad, o el Teatro Rosalía señalaba el final de la primera ciudad medieval. Lo mismo podríamos decir que este señala la aparición en cierta manera del viaducto y de un nuevo tramo de la ciudad. Por desgracia, esto lo que refleja es que la vida, el tráfico, ha decidido atajar, ha decidido tomar el camino recto, en cierta manera, hacia Castilla, y ha preferido crear la nueva Alfonso Molina y evitar el recorrido a lo largo del puerto. Creo que fue una pena porque, en cierta manera, es verdad que la ciudad tiene vitalidad para crear distintas avenidas, pero entonces tenemos que tratar esta avenida como si fueran los cantones. Tenemos que empezar a asumir que es un gran paseo marítimo, y lo será más cuando en parte se vaya a la actividad del puerto más molesta. Esperemos que no se vaya a la actividad del puerto.
pero en cierta manera podrá hacerse más permeable, más transparente y sobre todo esta avenida que está entendida como una carretera tendrá que ser entendida como la Marina, como los cantones, en parte como Linares Rivas, es decir, ampliar. Fijaros porque es una secuencia preciosa de lo que era la continuidad de la fachada histórica de la ciudad. Tras el edificio del rascacielos, que como veis no es una arquitectura excesivamente que aporte mucho a la ciudad, aparece este edificio. Fijaros que hemos encontrado también en Riazor edificios de este tipo y también lo hemos visto en Juan Flórez, edificios que aparentemente son muy repetitivos, muy industriales, pero que tienen una gran escala. Tiene, fijaros, esa gran galería. Tienen edificios de un cierto interés, ¿no? Muy, aparentemente una escala muy americana, pero que da una gran sensación de gran ciudad, de cosmopolitismo. Y luego, fijaros, aparece este precioso edificio que es esa mezcla de clasicismo y racionalismo que se da en la España de posguerra y que recuerda muchísimo, si os fijáis, al Hotel Finisterre y luego al posterior Hotel Embajador, que ahora es la Diputación, y el Teatro Colón, al final de los Jardines de Méndez de Núñez, como telón de fondo. Fijaros que es una arquitectura muy, muy interesante, porque es muy clásica, porque está muy bien compuesta, porque tiene un gran empaque y aporta mucho realmente a la ciudad. E indica que esta avenida era una avenida con muchísimo futuro, con muchísimas expectativas. Fijaros, edificios de un enorme interés, edificios muy simpáticos. Tienen por un lado un intento de la España tradicional con sus balcones de pera y a la vez tiene detalles del racionalismo, sus grandes huecos rasgados, detalles de un clasicismo en su basamento y en su coronación. Es una mezcla muy, muy, muy graciosa, muy atractiva, muy típica también de la España de aquellos años. Fijaros ahora qué edificio tan impresionante aparece en esta avenida, que indica que efectivamente la ciudad, su tendencia natural era haber continuado aquí con todo el prestigio de los cantones. Y es este impresionante edificio. Fijaros que es un edificio que indica que la ciudad, que la continuación del prestigio de la Marina seguía por Linares Rivas y seguía luego por aquí, al lado del puerto. Esta tenía que haber sido la continuidad natural de la ciudad, no Alfonso Molina. Todo este prestigio alcanza la Payoza, donde estaba la fábrica de tabacos, alcanza el Instituto de la Marina, al nuevo bloque se ha hecho frente a él, pero va a morir en la zona del Parque Europa. No entendemos por qué la ciudad dejó que muriese todo este potencial de tráfico, de vida, de entrada a la ciudad por este tramo. Y creemos que aún puede volver a recuperarlo. Creo que la ciudad tiene densidad suficiente para mantener la vida en Alfonso Molina y para crear la continuidad de la vida por este gran paseo. Fijaros qué edificio tan apasionante, un gran maravilloso portal, una composición, la arquitectura se llama de Gran Hotel, de la Europa, de cierta manera, de los últimos años de la Europa de la burguesía, antes de la Guerra Mundial. Fijaros qué fantástica composición, es un edificio realmente fascinante. Y ahora, si seguimos, fijaros, este otro edificio también es muy interesante. Fijaros, ha retomado la idea de algunos miradores de La Coruña, no demasiados, que tienen este vuelo con el cristal inferior, que es un detalle maravilloso de los primeros de los miradores de la burguesía, que lo hemos visto en algún mirador, no en muchos, en algún mirador, lo vimos en los miradores del Teatro Rosalía y lo vimos en alguna casa del primer ensanche, que es un gesto precioso. Fijaros qué bonita composición, jugando al ritmo alterno para dar la sensación de menos altura, con esa coronación. Creo que es una casa fantástica, una casa muy coruñesa, unas carpinterías realmente preciosas. A su lado tenemos otra que la hemos visto a veces, creemos del mismo arquitecto, con esta composición de huecos que indica una gran generosidad de espacios, pero a la vez da la impresión que desaprovecha la ocasión de hacer una gran arquitectura para la ciudad. Y aquí aparece la Payoza, uno de los rascacielos que, en mi opinión, es uno de mis preferidos, porque es un rascacielos que retoma la idea del mirador coruñés,
rascacielos muy valiente, muy atrevido y que nos muestra que esta ciudad es realmente no deja de asombrarnos. Y yo me pregunto, ¿en qué ciudad del mundo vamos a encontrar, bueno, perdonad, vamos a encontrar un edificio así, con esta valentía, miradores realmente hasta el infinito, con cristal matizados por las carpinterías, porque no son los rascacielos de muro cristal tan aburridos, americanos o europeos. Tiene muchísimos más matices de juego de horizontales, de verticales. Y al lado tenemos esos gigantes, ese gigante rojo, que retoma esa lección y que realmente nos preguntamos, efectivamente, en qué ciudad del mundo encontramos esta valentía. Es realmente un rascacielos bellísimo. Claro, es el mirador coruñés repetido hasta el infinito, con una buena coronación. Y aquí tenemos este otro, que también es impresionante por su escala. Digo, en ninguna ciudad de Europa me he encontrado estos edificios, y en España tampoco. Esta escala brutal, este atrevimiento en el muro de vidrio, realmente es asombroso. Parecen edificios fantásticos, ¿no? Claro, es edificios realmente fantásticos, que solo se encuentran en La Coruña y probablemente en Vigo, ¿no? Tenemos otro más pobre, que ya gira hacia esa actuación, a mí me parece terrible, la zona de Cuatro Caminos. La Payoza es un espacio muy interesante para la ciudad, donde va a aparecer la fábrica de tabacos y donde aparece, como veis, hay otra arquitectura muy interesante, otra arquitectura muy muy bonita, con muchísimo trabajo. Fijaros qué basamento tan precioso, tan trabajado. Fijaros la composición también de estas casas tan bonitas. Realmente se agradece esta arquitectura que trata de ser coruñesa en el tema del mirador, trata de ser moderna, trata de crear una ciudad más amable. Y creo que es muy buena arquitectura y luego articula muy bien con la calle de atrás. Fijaros, es un conjunto muy muy bonito, una verdadera composición, con grandes vigas de hormigón. Es un conjunto excepcional, parece muy muy bonito. Y aquí aparece ya la gran fábrica de tabacos, con su gran jardín. Fijaros que la ciudad está teniendo unos espacios muy monumentales, gracias a la buena arquitectura que le está rodeando, desde Primo de Rivera hasta este final en La Payoza, con este edificio restaurado. Fijaros que habíamos dicho que hay una constante en La Coruña de crear edificios que sean perpendiculares al recorrido de sus calles, de su vida, perpendiculares al mar, como fue el Finisterre, como fue luego el Hotel Embajador, y curiosamente la fábrica de tabacos antes habría actuado igual, es decir, se ha vuelto hacia una plaza en vez de mirar hacia el puerto, hacia la bahía. Son piezas que rompen el ritmo y crean a la vez una nueva secuencia de ciudades. Tenemos precioso. Fijaos, da la impresión que la restauración le ha quitado un poquito del contraste que tenía. Fijaros que edificio tan estupendo, y visto desde el puerto. Fijaros, las fábricas de tabacos, que fueron casi las primeras industrias nacionales, fijaros, en Sevilla, por ejemplo, aparecen ya una monarquía borbónica en Sevilla, es tan impresionante que es hoy la universidad. Y en otras ciudades, en Cádiz también se han aprovechado, en casi todas las ciudades que se ha mantenido, son edificios magníficos. Aquí tenemos muelle de pescado, aquí tenemos la fábrica de tabacos. Fijaros la restauración. No sé si este tono gris que se utiliza en muchas restauraciones de La Coruña, recordar el gobierno militar, que realmente ha sido destrozado, pintado de gris, también Capitanía en su restauración usado, ¿no? Es un tono que creo muy poco apropiado para La Coruña, que es una ciudad mucho más vital, ¿no? Este contraste de color, el tono del granito es mucho más bonito. Entonces ya sabemos, imaginamos que estos son machones que no son de granito, ¿no? Pero quizá, a ver, no sé, en fin, es muy fácil criticar. Aquí sí, fijaros cómo se nota que este edificio no miró hacia el puerto, hacia el mar. Entonces creo que es un error que cometió el edificio y que en la restauración podríamos haberlo resuelto. Es decir, el final
esta fachada es una fachada importantísima hacia la bahía, hacia la ciudad, hacia el casco histórico, y sin embargo la hemos tratado como una fachada lateral. Creo que habría que tratarla como una fachada principal, pero bueno, siempre hay tiempo de lograrlo. Fijaros que aquí aparece otro gran edificio, es una suerte esta avenida, porque está plagada, tiene muchos edificios interesantes, ¿no? Tanto este como ahora el Instituto Social de la Marina. Y fijaros qué situación tan bonita donde aparecen ya las grandes torres que van puntuando la ciudad. Esta torre de la Payoza, la torre del viaducto, allí vemos la torre Costa Rica, Trébol, allí vemos la torre dorada, una secuencia de gran ciudad donde las torres parecen centinelas que vigilan, que protegen la ciudad histórica. Fijaros qué magnífico edificio, maravilloso, cómo valoró este punto de la ciudad. Realmente la arquitectura a veces puede puntuar una ciudad y dar prestigio a sus avenidas. Ahí vemos esta nueva actuación donde aparece una arquitectura curiosamente muy poco coruñesa, muy ciega, con muy pocos huecos. Nos parece realmente asombroso. Una ciudad que siempre había destacado por abrirse al paisaje, al mar, por sus miradores, pues aparece esta arquitectura internacional que podía estar en el Mediterráneo, ¿no? Nos extraña muchísimo porque se ve que son arquitectos cuidadosos. Nos extraña que reaccionen así en una ciudad tan espléndida, ¿no? Es una arquitectura internacional, tanto minimalista. Y digo, comparando con los edificios de los años 30, que eran racionalistas y que eran internacionales, pero que en cierta manera se adaptaron a la luminosidad de La Coruña con sus grandes miradores, ¿no? Que eran miradores mucho más toscos que los miradores de la arquitectura antigua, ¿no? Y yo me pregunto qué poco coruñés, ¿no? Las terrazas opacas, los huecos estrechos. No sé, me extraña esta actitud en La Coruña, la verdad. Al lado tenemos este bellísimo edificio, el Instituto Social de la Marina. Hemos dicho que Ramón y Cajal, o lo decimos ahora, equivale a la calle Agar o a la calle Luchana al lado del Teatro Rosalía. Es decir, son calles perpendiculares que marcan tramos de ciudad. O incluso a la Rúa Nueva, en el Obelisco, quizá se parezca más a la Rúa Nueva. Es decir, calles que aparecen perpendiculares al Paseo del Mar. O incluso, como digo, en Juana de la Vega. En todos esos puntos han aparecido edificios de interés que marcan el cruce. Fijaros, en el Obelisco estaba aquel antiguo hotel y aparece el Banco Central, aparece el edificio del Teatro Embajador. En Juana de Vega aparecía también ese edificio que os hablábamos de oficinas con ese gran proa mirador. Y aquí también en Ramón y Cajal aparece este edificio. O sea, Coruña tiene mucha suerte porque aparecen edificios magníficos en los cruces donde aparecen sus calles perpendiculares al mar. En cierta manera eso va enriqueciendo muchísimo el paseo lineal al lado del mar. Son edificios tan magníficos que tendrían que estar protegidos como puede ser protegido un edificio antiguo, por su carácter monumental, por su escala, por su escultura, su relieve en escultura, su gran arquitectura. Hace que esta gran avenida de Primo de Rivera y del Ejército empiece a ser una avenida urbana, una avenida de categoría. Fijaros, edificios fascinantes. Fijaros el precioso planta de entrada con estas ménsulas, el contraste entre los laterales y el gran muro cortina, con este bellísimo relieve. Ese final, ¿no? Una coronación de un balcón. Es un edificio realmente fascinante. Edificios así hacen que merezca la pena recorrer una ciudad. Fijaros que la suerte que tenemos este edificio, tenemos el precioso edificio de la fábrica de tabacos, allí tenemos la plaza de la Payoza, donde teníamos edificios muy valiosos, ahí tenemos ese gran edificio de Avenida Primo de Rivera, el otro, el viaducto, los edificios racionalistas que acababan Linares Rivas. Como veis, es una ciudad con una secuencia muy bonita de edificios. Fijaros el contraste, la aparición de las torres, es un prólogo
de lo que van a ser las torres de la ciudad. Ahora, qué bonito esta secuencia donde ya ahí aparecen las torres, ¿no? Las torres unas más afortunadas que otras, que es esta secuencia de vigías de la ciudad. Y enfrente hay otro edificio bastante digno, que es este, arquitectura cosmopolita de gran ciudad, al final muy coruñesa, y que tiene, veis, estos detalles de escala, que son detalles muy, muy bonitos, ¿no? Como crea una escala que en cierta manera recupera la escala de los edificios de los años 30, ¿no? Un edificio muy interesante, con un buen remate, ¿no? Son edificios que dan prestigio a la ciudad, porque aquí veis, va a aparecer esa ciudad racionalista de los años 30, que ha sido para mí un descubrimiento, ¿no? Y he fijado hace años cuando estuve en La Coruña la importancia de esta arquitectura, que está plagada sus ensanches de esta arquitectura, que una cultura racionalista que no hay en demasiadas ciudades españolas. Esta arquitectura no la encontráis, por ejemplo, en Barcelona, tampoco la encontramos en Madrid, quizá más en Bilbao, tampoco aparece en Valencia. Es curioso que aparezca. La arquitectura podía estar, como he dicho muchas veces, en Alemania, la Alemania de preguerra, ¿no? Fijaros, ahora continuamos. Aquí aparecen unos edificios, no sabemos si están condenados, de esta época, como os digo, del racionalismo, final del Art Deco, racionalismo, con este precioso edificio. La pena es que muchos han sido alterados en sus balcones. Y los llamo los últimos testigos, porque efectivamente son los últimos testigos, ¿no? Por toda La Coruña, como digo, quedan aún magníficos edificios de los años 30. Este recuerda mucho uno, recordáis esa cerca de la Plaza de Vigo, que en la calle que ascendía, que había un edificio muy bonito, exactamente, muy parecido a este. ¿Esto qué indica? Indica que en los años 30, La Coruña, 30, 40, La Coruña fue una ciudad cosmopolita, muy internacional, lo que indica su carácter de puerto, de mar, abierta a todos los mares del mundo. Es realmente una época muy trágica en Europa y en España, y que en cierta manera, fijaros, esta arquitectura la refleja, ¿no? La mirada de estos edificios es una mirada trágica, es una especie de mirada de premonición de un gran conflicto. Y lo mismo tenemos en todo este barrio, como pasaba en el tercer ensanche, incluso en el segundo, como pasaba en muchas casas detrás de Juan Flórez, esos enormes conjuntos de arquitectura de esta época, de esta arquitectura racional. Entonces creo que habría que establecer, pensar cómo pudo ser este barrio al lado del puerto en los años 30, con todas esas casas racionalistas, con sus miradores en chaflán, llegando hasta el puerto. Aún quedan maravillosos portales, como vimos al final de Linares Rivas, con su arte art déco. Pienso, ¿qué carácter tuvo este barrio? ¿Cómo pudo ser en aquellos años de tanto movimiento de pueblos, de gentes, de exilios, en la preparación de la guerra? Creo que La Coruña podría tener realmente un recorrido a través de todos estos edificios, una especie de catálogo, y que los coruñeses sepan que esta fue una ciudad absolutamente internacional en aquellos años, por lo menos su arquitectura así lo indica. Y ahora llegamos ya a este final de Primo de Rivera, ya Avenida del Ejército, donde aparecen estos, realmente es un desastre de actuación. Y también esto igualmente, es decir, una ciudad que ya no sabe dónde está, no sabe ya valorar su puerto. Efectivamente, ya aquí el puerto tiene la estación de San Diego y la estación de mercancías. Pero bueno, este es el futuro, en cierta manera, el futuro de la ciudad estará en todos estos espacios. Probablemente en la ampliación del Parque Europa. Esto, fijaros cómo repite la idea del viaducto. Se empeña La Coruña siempre, en vez de seguir al lado del mar, que es lo suyo, se empeña en subir a las colinas, como hizo en el viaducto, subiendo hasta la colina de Juan Flórez en una tarea casi imposible. Y aquí nos pasa lo mismo otra vez. En Juan Flórez con Alfonso Molina destruimos toda esa cabeza del barrio, y aquí igual los Castros se empeñan en subir. Pero bueno, son tics que tienen las ciudades, que a veces también son las que le dan la gracia a la ciudad. Aquí lo he llamado a este dibujo el mal, ¿no? El mal urbanismo, excesiva densidad, destrucción de la ciudad, falta de respeto, brutalidad.
Y aquí vamos ya ascendiendo y veis la secuencia de las torres, impresionante secuencia de esta ciudad de La Coruña. ¿Veis? La Torre Dorada, Trébol, la Torre Costa Rica como nuevo faro de Hércules, la Torre de Linares Rivas, la Torre del Viaducto, aquí la Torre Blanca, se llama Torre Galicia, la Torre de la Payoza, esa actuación de 4 caminos, una secuencia impresionante de rascacielos. Aquí vamos ascendiendo y fijaros la maravillosa ciudad que aparece en el horizonte con toda esa secuencia, las pequeñitas torres de las iglesias, constituidas ya hoy por los grandes rascacielos. Aquí nos empeñamos en, como he dicho, igual que pasó en Linares Rivas, pues nos empeñamos en subir a la colina de los Castros en vez de haber seguido al lado del mar. ¿Veis? Lo mismo que hizo el viaducto, pues nos empeñamos en tareas imposibles, que al final aportan muchísimo ruido, tráfico, destrozan los barrios en vez de haber seguido por la orilla del mar. Pero es una manía que tiene La Coruña. Y ahora vamos a tratar desde los Castros a toda esta zona asombrosa del hospital, la zona hospitalaria de La Coruña. Antes veremos, en esta zona aparecen siempre edificios bellísimos, como es este edificio, me encantó, y luego me he enterado que era de Albalat, de ese gran arquitecto coruñés. Fijaros qué bien reinterpreta la arquitectura racionalista, ¿no? Continuando sus tradiciones, ¿no? Edificios fantásticos que enriquecen muchísimo la ciudad. Aquí tenemos, esto aparece en muchos postales de los años 60, aparece esta figura, esta imagen como imagen de lo que es La Coruña. Y en cierta manera es verdad, La Coruña está, fijaros, el rascacielos del viaducto. La Coruña está siempre marcándonos sorpresas, asombrándonos en los puntos cruce, mezclándonos el tráfico con la alta densidad, mostrando que es una ciudad aparentemente ordenada, pero que le gusta mucho la anarquía, el caos, como pasa bien aquí, y donde la vegetación podría salvar muchísimo esta ciudad si la ciudad se decidiera de una vez a ajardinarse, porque tiene el mejor clima del mundo, para la mejor vegetación del mundo, y no lo aprovecha en absoluto. Y aquí nos vamos ya hacia la zona del hospital, fijaros qué conjunto tan impresionante, siguiendo una tradición de los antiguos hospitales. Fijaros, va ascendiendo, vamos viendo una serie de arquitecturas muy, muy bonitas, creando ese granito del hospital. Y esto es muy importante porque en el libro que tengo sobre historia de las ciudades, hablo mucho de los hospitales que se hacen en la ciudad hispana de los 60, como era el gran edificio, en cierta manera, del régimen. El régimen había creado la seguridad social, se había preocupado, en cierta manera, muchísimo por la sanidad. Y fijaros que el hospital, que es un magnífico edificio, incluso sus magníficas ampliaciones, formaría el primer hito de entrada a la ciudad, desde el mar. Y es muy hermoso que el hospital mire al mar, algo que no ha hecho, por ejemplo, la desastrosa universidad. En muchas ciudades españolas, el hospital, al lado de las rondas, marca el inicio de la ciudad, la puerta de la ciudad. Y aquí se cumple maravillosamente. Para el que llega a la ciudad por la carretera de la costa, descubre este granito, que es un magnífico hospital, mirando al mar, y nos anuncia de que la ciudad va a empezar. Aquí se cumple maravillosamente ese criterio que yo expuse en otras charlas. Es la puerta de la ciudad. Y es, fijaros cómo su posición es idéntica a la que tomó también el hospital militar. O sea, repite la posición del hospital militar que recordabais que caía a pico sobre el mar en una posición realmente maravillosa. O sea, está repitiendo una idea de la ciudad que era una idea muy bonita. Por eso está muy bien. Y yo pienso entonces qué universidad habría tenido La Coruña si la universidad hubiese ocupado una de estas proas, ¿no? La proa de los Castros, la proa. ¿Qué universidad dando al mar? Impresionante. Fijaros qué magnífico conjunto de edificios, muy atractivo, muy bonito a pesar del caos de los accesos. Es un conjunto muy, muy bonito, una arquitectura espléndida, además de manera muy alegre, muy optimista. Me encanta realmente todo este
tramo del hospital, a pesar de que no está excesivamente cuidado su entorno. Fijaros qué gran entrada a la ciudad. Es el aviso de que comienza una gran ciudad. Pero es curioso que esta tradición del hospital ya lo había hecho. Tenemos otra, Teresa Herrera, tenemos otros edificios como la Clínica La Vaca o el Sanatorio de Oza, es decir, todo este promontorio había sido ya aparentemente preparado para la ciudad hospitalaria de La Coruña. Fijaros, es curioso, pero los primeros hospitales de la ciudad se colocan hacia el lado más pobre, hacia la zona de Orzán. Allí fue el hospicio, el primer hospital. Hacia el norte, hacia toda esa zona, al lado de la pescadería, pero en un lugar lógico de menos actividad, más pobre, no en la zona lujosa del puerto. Y lo mismo pasó con las residencias. Las residencias de ancianos se trasladan siempre a puntos menos apetecibles, incluso en las más modernas, buscando una dolorosa soledad, un doloroso aislamiento que es muy típico del tiempo actual, de despreciar a los mayores. Solo el hospital militar cambió esa tendencia de colocar los hospicios hacia el punto más pobre de la ciudad. El hospital militar se coloca muy valientemente al lado de San Francisco, en un punto maravilloso de mirada a la bahía. Y él va a romper esa tradición de hospitales hacia el norte y luego va a ser seguido, curiosamente, por los sanatorios de Oza, el hospital de La Vaca, es decir, que retoman la posición lógica, que era decir, en el lugar más apetecible de la bahía, en la mejor orientación a este lado de la ciudad. Se crea así una gran área hospitalaria. Sí que es cierto que tuvo el contrapeso con los pequeños hospitales que aparecen en la ciudad jardín o las residencias que han aparecido también al lado del mar. Pero de cierta manera se ha creado aquí una enorme área hospitalaria que ha decantado todo este territorio hacia la avenida del Pasaje, la ciudad del mar. Y fijaros aquí, hablamos, luego lo veremos, fijaros que la avenida del Pasaje creemos que en un futuro va a ser como fue Linares Rivas, como fue Los Cantones, como fue la Marina. Es decir, probablemente no tan densa, probablemente con una mezcla de urbanismo abierto. Pero el futuro de la avenida será ir viendo el mar. Entonces lo lógico sería rodear los castros por abajo, suprimiendo el paso de Avenida del Ejército y dignificando todo su recorrido, viniendo siempre por la cota baja de la ciudad, de la cornisa de la ciudad. Y pensamos en un futuro la maravillosa perspectiva que se va a abrir ante la ciudad, cuando ya el puerto a lo mejor retire actividades peligrosas y tenga la posibilidad de crear jardines, de crear dotaciones, de acompañar todo ese gran recorrido. Probablemente entonces podamos desmontar edificios que han colapsado, de cierta manera, la ciudad antigua y generar esta continuidad del paseo. Es una ciudad con un futuro tremendo. Aquí lo tenemos, fijaros las clínicas de Herrera, el hospital, los antiguos sanatorios. Fijaros, y aquí parece el puerto del Pasaje como una de las puertas de la ciudad. Y ahora ya acabamos, nos vamos de la ciudad por fin, recordando lo que os hemos dicho muchas veces. Fijaros cómo la ciudad se repite como en un juego de muñecas rusas, en Homotecias, la calle San Nicolás Bailén, lo hemos dicho muchas veces, repitió la calle del Ángel dentro de la muralla, esta ya iba por fuera, era una calle de gran vitalidad uniendo los dos mares. Luego le sucedió la Rúa Nueva, le sucedió Juana de Vega, le sucedió la Ronda de Nel yendo de mar a mar, le sucedió la Ronda de Uteiro. Aquí tenemos las claves de una Coruña que una sus dos rostros y que unifique toda la ciudad. Y ahora tendremos San Cristóbal, la AC10, que también es su labor de crear futuros bulevares, avenidas, que crean un frente de ciudad, un rostro de ciudad, como fue Juana de Vega o como fue la Rúa Nueva, o como hizo el Ensanche, que inteligentemente tuvo un trazado que unía las dos ciudades.
Y fijaros la bonita secuencia que ha tenido siempre la ciudad. Os dijimos eh, el enigma que tiene esta ciudad, en que siempre el Castro creó una advocación femenina, Santa María, cuando se cristianizó. La ciudad romana crea en cambio una advocación masculina, Santiago, en lo que era la ciudad alta. La ciudad medieval vuelve a crear esas dos focos, San Nicolás y San Jorge, es decir, parece que siempre están apuntando a uno u otro lado, como lo que es el mismo que es La Coruña. Fijaros que en el obelisco va a pasar lo mismo, en la Rúa Nueva se va a crear un hotel aquí, y al final un gran edificio bancario, otro gran edificio bancario aquí, ya cerca de la placita de San Andrés. La ciudad está todo el rato creando dos focos con un eje central. Luego el ensanche lo va a repetir con la Plaza Orense y la Plaza Pontevedra, y por primera vez va a crear la Plaza de Lugo, siguiendo la gran creación de la Plaza María Pita, que une al final en sentido longitudinal y en sentido transversal las dos ciudades. Esto lo va a hacer la Plaza de Lugo, y luego ya la ciudad coge tal dimensión que se crea aquí Cuatro Caminos, otra gran plaza de la ciudad, pero no se logra crear en la ciudad jardín, que hubiera sido su punto. Se crea un corazón en la estación de ferrocarril, pero no se llega a completar, no se llega a densificar, porque ya la ciudad está creciendo demasiado. Es decir, está faltando la cohesión que dio el ensanche, está faltando crearla aquí. Está faltando crear un gran espacio en el cruce probablemente de Arteiso con la ronda de Uteiro, con la ronda de Nel, es decir, está faltando crear esa plaza de Lugo o esa plaza María Pita que se creó aquí. Porque la ciudad, como veis, está creado, heredero de Cuatro Caminos, heredero de Plaza Olense y Obelisco, ha creado el centro comercial donde está la feria, el Coliseum, que es la puerta ahora mismo, una de las puertas de La Coruña. Pero curiosamente se ha creado otra, como un poco compitiendo, como competía San Andrés, como con la calle Real, se ha creado el centro Marinera. Es una increíble sucesión de decisiones. Como veis, la ciudad va teniendo unos constantes. Esto es lo que os comentamos de los edificios. Y aquí veis cómo las rondas son la posibilidad de crear, como era Juana de Vega, como fue Rúa Nueva, un frente de ciudad, una nueva muralla de ciudad, donde quizá tenemos este centro comercial, tenemos la zona hospitalaria en la ría, y quizá aquí en toda la zona de los Rosales se esté creando realmente un nuevo foco de vida de la ciudad. Porque de momento tenemos estos dos grandes ejes que, como vimos, se separaban ya desde el comienzo de la llegada a la ciudad, se generaban. Fijaros que el ferrocarril también fue una sorpresa para nosotros, porque es curioso que cuando el ferrocarril llegaba realmente por la línea de la bahía, teniendo una estación que llegó a estar en Juana de Vega, con la posibilidad de haber creado una gran estación en el ensanche, pues opta por quedarse mucho antes y crear una estación hacia el interior, por la línea de la costa. Y luego, sin embargo, se opta por crear la gran estación central. No sé si fue la competencia ferroviaria que ha habido siempre en Galicia entre la línea que iba hacia Madrid, por Lugo, y la línea de Santiago. Es decir, esa competencia terrible que paralizó el ferrocarril gallego, porque no hubo recursos para dos líneas ferroviarias, que tanto daño hizo a Galicia, esa lucha siempre en dos bandos de la Galicia, pues quizás es la que al final anuló estas estaciones de aquí y creó la estación central, que por un lado pierde la posibilidad de una estación al lado del mar, al lado del ensanche, pero por otro lado crea un foco que va a venir muy bien en un futuro, en Ronda de Uteiro, que es una ronda que está muy necesitada de focos de interés, de foco de vida. En ese aspecto fue una decisión que quizá la ciudad lo agradezca. Fijaros, pienso lo que digo, que la estación está en un punto magistral, atiende a las dos ciudades, la del oeste y la del este, y en cierta manera atiende a la ronda de Uteiro, y a la vez está muy cerca la estación de autobuses de este centro de Cuatro Caminos. Es decir, realmente está cayendo más hacia este lado, pero bueno, tiene muchas posibilidades de mejorar la ronda de Uteiro. Y está muy necesitada de hitos. Ronda de Uteiro es la Juana de Vega o la Rúa Nueva del siglo XX, no quizá ya del XXI, y está necesitada de monumentos, de espacios verdes, de algo que vaya uniendo la ciudad. Quizá estemos llegando tarde, porque ya la nueva ronda es la ronda San Cristóbal, que ya está creando sus centros de vida, como veis, ¿no?
Entonces, perdonad, esto es un poquito lo que os hemos comentado, ¿no? Algunas ciudades marítimas tuvieron una gran estación al lado del mar, como Barcelona, como Cádiz, como Santander. Pero al final, si os fijáis, al final ha vencido siempre la ciudad central y ha acabado situando sus estaciones en el corazón de la ciudad. Pasó en Barcelona con Sants y Sagrera. Es una pena porque en Barcelona tenía la estación de Francia maravillosa al lado del mar. Y así sucedió en La Coruña, frente a una posible bellísima estación al lado del mar, que podía haber estado en San Diego o en la zona de Linares Rivas. En Linares Rivas, en La Payoza, en San Diego, se optó por una estación central al interior. Pero me pregunto, ¿por qué se quedó aquí? ¿No pudo profundizar más? Llegar, por ejemplo, hasta la ronda de Nel, haber intentado acercarse más hacia el ensanche, probablemente no le dejaba la colina de Santa Margarita. Creo que se situó en un punto quizá demasiado lejos en su momento para la ciudad. La ciudad no pudo consolidarse llegando hasta aquí, no pudo crear su gran plaza de la estación, porque estaba demasiado lejos del centro vital. Fijaros que incluso hoy está aún sin consolidar el espacio en torno a la estación. Es decir, o fue una ciudad fue una actuación o muy tímida o muy previsora, porque podemos decir, en cambio ahora, en el siglo XXI, es un sitio perfecto para la llegada del AVE, porque atiende la gran ronda de unión de la ciudad, y es cierto, ¿no? O sea que en cierta manera tenemos la gran ocasión de crear un foco en Ronda de Uteiro, de reurbanizar la plaza para que realmente deje ver la estación, de consolidar este punto tan importante de la ciudad. Luego hemos hablado, en la llegada hablábamos de la universidad. En los años 70 se toma en toda Europa, siguiendo los criterios urbanísticos de su momento, la idea de crear ciudades universitarias alejadas de la ciudad. No ha habido decisión más equivocada, error más garrafal en la historia del urbanismo mundial. Hay quien dice que era porque no querían disturbios estudiantiles, era realmente una tontería. Pero teníamos cascos históricos que empezaban a estar degradados, donde la instalación en sus edificios en los cuarteles, en antiguos conventos, en antiguos edificios, en el espacio que teníamos en toda la zona del borde del mar, haber creado una universidad dando al mar, una universidad que viera el mar, que fuera heredera de la tradición de La Coruña. Los estudiantes habrían llenado las viviendas del casco viejo, la ciudad habría tenido ambiente estudiantil, habría sido realmente una maravilla. Pues no, se optó por una universidad alejada, en una topografía imposible, en un lugar sin ninguna personalidad que no veía el mar. Aquí se creó la universidad en la zona de la ciudad Jardín, que fue una buena iniciativa, pero es una universidad menor. Se podía haber creado en la zona de San Diego, en la zona del puerto. Esperemos que algún día cambiemos este gravísimo error. Y fijaros que esto pasó en muchas ciudades. Pasó en Barcelona, con la Autónoma, en una situación desastrosa. Pasó en Bilbao, con una situación desastrosa también. Ahora en Bilbao están volviendo facultades al centro de la ciudad. Está volviendo medicina, al lado del hospital. Volvieron los rectorados. Fijaros qué vergüenza. Los rectores deciden volver a lo bueno, que es a lo viejo, y se hace en la Maestranza un maravilloso rectorado. Se van los rectores, pero dejan a los alumnos con estos sitios imposibles para encontrar alojamiento, teniendo todo el día que ir en el transporte público, en el coche privado. Realmente ha sido una decisión de las más equivocadas del urbanismo europeo y mundial. Unas manías de los arquitectos que querían crear ciudades universitarias, ciudades de servicios, el error de destruir, de ir descomponiendo, diseccionando la ciudad. Muy bien, espero que algún día la universidad pueda volver al centro. Quizá ahora, con todos los espacios que van a quedar libres del puerto, sería una maravillosa ciudad ocupando el puerto. También tenemos muchos espacios cerca de la Torre de Hércules para ir trasladando la universidad. Y no pasa nada. Estos edificios pueden ser un parque empresarial, pueden ser parque de oficinas. La ciudad debe reparar los errores que cometió. Y fijaros, esta es una idea muy bonita, cómo la ciudad ha luchado por equilibrar el que se estaba marchando hacia un lado toda la actividad de la ciudad. El centro comercial de Cuatro Caminos, la feria de muestras, los hospitales, la universidad. Toda la ciudad ha luchado por creando el Domus, el Hotel Trip, el nuevo museo, por dar vida a este otro lado de la ciudad que estaba un tanto olvidado.
hizo muy bien la Ciudad Jardín con el estadio, se hizo muy bien el Campus Riazor, el nuevo museo, el Millennium, el Mirador. Es muy loable el esfuerzo de la ciudad por no dejar que el oeste se muera. Fijaros cómo la Ciudad Jardín fue una actuación maravillosa en que un espacio que estaba un tanto olvidándose pues fue regenerado, fue convertido en un área de prestigio en la zona. Y qué pena que esa actuación no hubiera continuado creando una gran ciudad jardín aquí o creando su equilibrio, su duplicidad que siempre tiene La Coruña, habiendo creado en Los Castros una ciudad jardín o más aún haber rodeado la ciudad de ciudades jardín, quizá con más densidad, con arquitecturas abiertas. Qué ciudad tan maravillosa hubiera sido. Cuando uno ve los planos del ejército o del Instituto Geográfico Nacional de los años de los comienzos de siglo, se da cuenta cuando ve los bosques de San Pedro de Visna, de San Cristóbal, de Oza, de Iris, la maravilloso paisaje que era La Coruña con sus ciudades, con sus bosques, con sus aldeas. Todo esto podía haber sido una sucesión de ciudades jardín, de ciudades abiertas que hubieran rodeado la vieja ciudad. Qué maravilloso. Aún podemos hacerlo. Todas las urbanizaciones que están surgiendo en el entorno, aún puede La Coruña ordenar todo este espacio y crear un cinturón verde en torno a la ciudad. Y por supuesto, el futuro paseo marítimo, desde la avenida del Pasaje, o el hospital, la reurbanización, el ajardinamiento de todo este recorrido, el pasar al borde de los castros por el río, todo esto puede ayudar mucho también a la remodelación del puerto. Y acabo con la idea de que esta espléndida ciudad que ahora va a tener la ocasión de, en parte cuando se traslade actividades al nuevo puerto, espero que a La Coruña no le suceda lo que, por ejemplo, a Bilbao. Al final, en el puerto de Bilbao, que llegaba hasta el corazón mismo de la ciudad, donde llegaban barcos, donde desembarcaban mercancías, donde eso generaba una enorme ciudad, todo eso se desmontó. Se desmontaron astilleros, se desmontaron empresas, se desmontaron almacenes, dejaron los barcos de llegar, se hicieron puentes que impidieron ya la llegada de los barcos. Se convirtieron los muelles en un espacio vacío, muerto, en un espacio, una especie de parque temático donde se construyó un centro comercial, un museo, edificios institucionales, casas de lujo, y al final mataron la ciudad. Espero que a La Coruña no le pase lo mismo. Ha empezado haciendo un centro comercial en un muelle que tenía que haber sido diáfano. Espero que no ocupe los nuevos muelles con viviendas, que espero que no expulse a los barcos de La Coruña, porque La Coruña nació de su puerto. En Bilbao ya no hay ningún barco que llegue al casco histórico. Se ha convertido en un vacío. Ya la ría no sirve para nada. Ningún barco la cruza. Espero que en La Coruña no pase lo mismo. Tenemos una ciudad maravillosa que ha cometido sin duda errores, como cometen todas las ciudades. La ciudad se hace a base de errores, pero se hace también a base de restaurar esos errores. En los nuevos muelles podemos alojar dotaciones que permitan aliviar los barrios densos y crear parques en esos barrios densos. No construyamos viviendas en los nuevos muelles, construyamos el paseo que fue el paseo de Méndez Núñez cuando llegaba realmente hasta el Parrote. Recuperémoslo. Tenemos la ocasión de recuperar aquella imagen de la ciudad tan espléndida. Hagámoslo. La Coruña se parece mucho a una ciudad, a Río de Janeiro, que es una de las ciudades más bellas del mundo. Y La Coruña, si empezamos desde Outeiro, por toda la bahía, el Pasaje, los hospitales, la avenida del Ejército, la avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, los cantones, la Marina, todo el paseo marítimo, llegando de nuevo hasta Orzán y Riazor, vemos que es una ciudad con unas posibilidades enormes. Y se parece mucho a Río. Río también tiene la estación central en el corazón de la ciudad, tiene bahías continuas unas tras otras. Aprendamos de grandes ciudades. La Coruña es una de las ciudades más hermosas de España. Puede ser las más bonitas de Europa. No perdamos la ocasión, ahora que vamos a tener muchas oportunidades. Y con esto acabo estas 15 charlas de homenaje a una ciudad en la que yo viví hace 25 años, donde nació mi hija mayor y que no he vuelto a vivir en ella, pero he dedicado estas charlas para homenaje a su recuerdo, porque realmente fuimos
muy felices los 2 años que vivimos allí. Muchas gracias.